Bueno, tercera semana en la que se está llevando a cabo el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez por los tres presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Tercera semana en la que lo vemos allí sentado en el banquillo de los acusados. Va a ser aproximadamente un mes desde que inició formalmente este juicio en su contra, y hay algo que preocupa profundamente a los colombianos y es el tiempo. Hay que tener siempre presente la fecha del 8 de octubre de 2025, es decir, faltan unos meses para que posiblemente ese caso prescriba. Esto podría suceder teniendo en cuenta pues el número de testigos que hay para que puedan testificar en este caso en contra de Álvaro Uribe Vélez. Hay que mencionar también que a pesar de que ha pasado ya un mes, han testificado solamente 6 personas. Han pasado solamente 6 testigos en este caso en contra de Álvaro Uribe Vélez de los 44 que tendrían que testificar. Esto, por supuesto, pues se suma a todas las jugaditas y dilaciones que protagonizó la defensa de Álvaro Uribe Vélez, como recusaciones, como excusas médicas, porque ahora en este caso Jaime Granados no está fungiendo en este momento como defensa de Álvaro Uribe Vélez porque supuestamente está enfermo. No hay que olvidar también las tutelas, no hay que olvidar adicionalmente las solicitudes que hacen en medio de este juicio, que las audiencias se lleven a cabo solamente hasta mediodía o que los recesos sean mucho más largos, por supuesto, para seguir jugando con el tiempo y que llegue el día de la prescripción. Eso es lo que busca Álvaro Uribe Vélez y su defensa. Dentro de los testigos, recientemente, la última persona en testificar fue Luz Mirella López, investigadora del CTI, que rindió un testimonio bastante importante y adicionalmente pues le mostró a todos los colombianos la libreta de Carlos Enrique Vélez, ex paramilitar de nuestro país, que en esa libreta escribió de su mismo puño y letra las horas, las fechas, los montos, los lugares en los cuales, en este caso, Diego Cadena le realizaba consignaciones presuntamente para sobornarlo, para que cambiara su testimonio y que fuera a favor de Álvaro Uribe Vélez y en contra del senador Iván Cepeda. Este hombre, Carlos Enrique Vélez, pues también está llamado a testificar en los próximos días. Él estará rindiendo su testimonio, pero recientemente hizo una solicitud bastante importante. Mencionó que teme por su integridad, que teme por su vida. Me llama profundamente la atención lo que mencionó Carlos Enrique Vélez, porque eso debería ser noticia nacional, teniendo en cuenta los antecedentes y adicionalmente el pasado de varios testigos, en donde aproximadamente 10 testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez resultaron muertos, fueron asesinados, fueron hallados sin vida en extrañas circunstancias. Entonces, por supuesto, hay que ponerle la lupa y por supuesto, además hay que visibilizar esa solicitud que realiza Carlos Enrique Vélez, que no han visibilizado los medios tradicionales, y ya les voy a contar de qué solicitud se trata. Adicionalmente a ese testimonio que rindió recientemente Luz Mirella, la investigadora del CTI, pues luego de ella va a rendirse el testimonio del señor Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche. El testimonio de este hombre también es bastante importante, pues porque al parecer él fue el intermediario entre el Centro Democrático y Juan Guillermo Monsalve para que este ex paramilitar cambiara también su testimonio a favor de Álvaro Uribe Vélez y en contra de Iván Cepeda. Incluso Juan Guillermo Monsalve lo mencionó también en su testimonio. Ya vamos para allá, ya les voy a contar a ustedes también pues qué ha sucedido, pero por supuesto antes de irnos a todo lo que ha pasado en las últimas horas en el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, la invitación es a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos, ayúdennos principalmente a compartir esta información, ya que los medios tradicionales de comunicación, a pesar de que tienen tanta audiencia, a pesar de que tienen tanto radar, tanta señal, tanta cabida, no son capaces de mostrar lo que está sucediendo en este momento en contra de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues por supuesto, la labor y el objetivo de nosotros es visibilizar todo eso que la oposición y los medios tradicionales no hacen.
Dicho esto, ya ustedes suscritos a nuestro canal de YouTube, ya habiéndole dado like, ya ustedes ahí mientras van comentando qué han visto en medio de este juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, quiero empezar con este trino de la senadora María José Pizarro, en vista de que recientemente fue visto a Álvaro Uribe Vélez con el señor César Augusto Giraldo, alias Calzones. Bastante que uno realmente se queda sin palabras frente a esto, ¿no? El señor Álvaro Uribe Vélez, pues en medio de un juicio reaparece con un hombre que es un presunto narcotraficante que adicionalmente está dentro de las listas de la fiscalía por pertenecer a una organización criminal como lo es en este caso o como podría ser la banda denominada y llamada La Cordillera. Vean ustedes lo que menciona aquí María José Pizarro. Simultáneamente al juicio que se adelanta contra Álvaro Uribe por delitos gravísimos, en el que testigos han dado cuenta de sus vínculos con narcotraficantes y grupos paramilitares, reaparece junto a él en un evento del Centro Democrático alias Calzones, reseñado como narcotraficante de la banda La Cordillera y señalado de atentar contra el presidente Gustavo Petro. Esto es muestra de la impunidad jurídica, política y social de la que siguen gozando narcos, paras y sus aliados políticos. La justicia y la ciudadanía no pueden permitir que la mafia vuelva a gobernar en Colombia, es lo que menciona la senadora María José Pizarro, y coincido además teniendo en cuenta lo que les mencionaba yo a ustedes al inicio de este video, y es que varios colombianos estamos realmente preocupados por el tiempo. Nos preocupa que a pesar de que el juicio se está llevando a cabo, pues digamos que dentro de lo normal, no ha habido nada relevante en los últimos días frente a las jugadas de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, pues sí preocupa que luego de que posiblemente el caso pueda prescribir, pues quede completamente en entredicho la justicia de nuestro país. Adicionalmente, les mencionaba yo a ustedes a Luz Mirella López, a la investigadora del CTI. Yo quiero que ustedes escuchen por favor este pequeño informe de RTVC, en donde en efecto pues su declaración fue bastante importante. Hoy rindió su declaración por más de 5 horas. Vean ustedes lo que escribió aquí RTVC. Más de 5 horas completas. Luz Mirella López, investigadora del CTI, en su declaración como testigo en el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La perito explicó las órdenes para interceder las comunicaciones del exmandatario. Vean esto. Más de 5 horas completas declarando este martes Luz Mirella López, investigadora del CTI, testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La perito explicó cómo se ordenaron las interceptaciones telefónicas a la línea del expresidente. César Melo, ¿qué más detalles entregó la testigo? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues como ampliamos la información con la que iniciábamos nuestra emisión del mediodía, pues avanza esta declaración de la testigo. A esta hora es contrainterrogada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿cuál es la importancia de Luz Mirella López? Ella ha sido la testigo de la Fiscalía General de la Nación, que ha explicado ante el estrado varias de las evidencias que recaudó la Fiscalía General de la Nación en ese proceso, como son los videos del ingreso de Diego Cadena a las cárceles, así como varias bitácoras de las cárceles en las que al parecer Diego Cadena visitó a otros paramilitares, como el caso de Carlos Enrique Vélez. Pues hoy la testigo habló sobre esas interceptaciones telefónicas que hizo la Corte Suprema de Justicia al celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La testigo dijo ante el estrado que estas interceptaciones fueron legales y que fueron ordenados por un magistrado de la Alta Corte. ¿Cuál es la diferencia? Ya son 3 días en los que se escucha el testimonio de Luz Mirella López, funcionaria del CTI, quien fue la encargada de indagar el caso del expresidente Álvaro Uribe cuando el proceso estaba en la Corte Suprema. En la diligencia de hoy, la funcionaria confirmó que la línea telefónica del exmandatario fue interceptada por orden de la Corte. Frente a las líneas telefónicas, ¿recibió alguna otra orden de trabajo? Sí, señora, realizar análisis link con los resultados obtenidos. ¿En qué consistió la labor suya en esa actividad? Se solicitó a la sección de análisis criminal la elaboración del análisis link con base en la información aportada por las telefonías móviles. Frente a monitoreo de líneas, por ser la investigadora líder, ¿realizó alguna actividad? Pues solamente firmé los formatos de solicitud de interceptación. Al finalizar el interrogatorio de la Fiscalía, la defensa de Uribe indagó a la testigo sobre las visitas de Diego Cadena en la cárcel La Picota, las cuales fueron ratificadas por López. Este documento fue el mismo que exhibimos el jueves, ¿cierto? Sí, su señoría. Le reformulo nuevamente entonces la pregunta, Luz Mirella. ¿Qué información refleja ese documento? Este documento refleja 5 registros con destino a la Oficina de Asesoría Jurídica a nombre de Cadena Ramírez Diego.
Es decir, en concreto, el documento refleja el ingreso a la oficina de asesoría jurídica, ¿es correcto? ¿Sí o no? Sí. Ya son 11 días que completa el juicio contra el expresidente Uribe. Sobre ese Ahí escucharon ustedes lo que ha sucedido pues en medio de ese testimonio de Luz Mireya López, y ya les voy a contar quién es esa otra persona que testifica después de ella, que es alias Caliche, el señor Carlos Eduardo López Callejas. Pero antes de irnos para allá, quiero mostrarles a ustedes esa solicitud que realiza el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez frente a este juicio que se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez, y es porque él manifiesta que teme por su vida, que teme por su integridad y que por eso no desea trasladarse de manera presencial a los juzgados de Palo Quemado, sino que espera que se le den absolutamente todas las garantías para que su testimonio pueda ser escuchado de manera virtual, a distancia. Vean ustedes lo que mencionó la revista Raya. Carlos Enrique Vélez teme por su vida, por eso solicita a través de su abogado que su declaración en el juicio contra Álvaro Uribe sea tomada de manera virtual, de lo contrario guardará silencio. Vélez es testigo clave, pues asegura que fue sobornado para mentir a favor del expresidente. Raya lo entrevistó en primicia en la cárcel de Palmira en enero de este año. Allí, efectivamente, en medio de esa entrevista que realizó en su momento la revista Raya, el mismo Carlos Enrique Vélez decía y aseguraba que Álvaro Uribe Vélez es el papá de los paramilitares, que es el papá de las autodefensas en nuestro país, presuntamente, según lo que mencionó Carlos Enrique Vélez. Observen ustedes esto que dice aquí RTBC, en donde habla justamente el abogado de Carlos Enrique Vélez, pues ratificando esa solicitud de que si no se le da toda la seguridad al ex paramilitar, él guardará silencio, y por supuesto es lo que no esperamos todos los colombianos, es lo que no espera en este caso la fiscalía, así que escuchemos esto. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de RTBC Noticias. El ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, testigo clave por el delito de soborno contra el expresidente Álvaro Uribe, anunció que está dispuesto a declarar en el juicio contra el exmandatario, pero teme por su vida si para rendir testimonio debe ser trasladado desde el centro de reclusión a la ciudad de Bogotá. Vilma. Omaira, el ex paramilitar afirmó que las autoridades judiciales deben considerar la posibilidad de recibir su declaración de manera virtual, esto ante el riesgo que correría su vida si es trasladado a los juzgados en la capital del país. El ex paramilitar, que purga pena en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación por medio del abogado que lo representa, donde asegura que su integridad podría estar en riesgo en un posible traslado hasta los juzgados de Palo Quemado a rendir indagatoria. Carlos Enrique está pidiendo garantías de seguridad, es solo eso, garantías de seguridad, que el Estado cumpla con su obligación y en este caso le garantice la seguridad, la integridad y le facilite todos los medios para que él pueda hacer la deposición en debida forma. La semana pasada la Fiscalía reveló pruebas que demostrarían el soborno de Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez. Entre los documentos presentados figuran recibos de pagos, chats y audios en los que aseguró que contaría la verdad sobre este caso y la masacre de Río Sucio. Diego Cadena fue abogado del expresidente Uribe y según las minutas de ingreso de varios penales del país, registró varias visitas entre el 18 y el 23 de febrero de 2018, días en los que vencía el término del recurso, con el que Uribe Vélez pretendía evitar la apertura de investigación que hoy cursa. Carlos Enrique Vélez fue uno de las personas que buscó el abogado Diego Cadena y que tuvo contacto con el abogado Diego Cadena para efectos de rendir un testimonio. Él es el principal testigo en el caso de Diego Cadena y por supuesto está vinculado a la investigación también del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Alias Víctor sostiene que si le habrían prometido 200 millones de pesos por su testimonio. Además aseguró al programa Señal Investigativa de RTBC, entre otras cosas, que Álvaro Uribe es el papá del paramilitarismo. Uribe es el papá de nosotros, el papá de las autodefensas. Uribe, mejor dicho, Uribe, él se tiene que desmovilizar ahorita en la JEP. Ahí lo protegimos. ¿Y le pusieron plata también a la campaña? Sí, siempre el uribismo ha estado metido en todo esto, man. ¿Usted es un mentiroso? No, nunca, porque yo nunca he sido condenado por falso testimonio. Nosotros le tocamos las huevas al diablo. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre.
Es simplemente sino alzar el dedo y decir eso y ya. Tremendas declaraciones que dio en esa entrevista que concedió a Revista Raya el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez. Ahí lo están escuchando ustedes. En efecto, ojalá se le den todas las garantías a este testigo de este caso en contra de Álvaro Uribe Vélez. No hay que pasar ni hay que dejar olvidar tampoco cómo han terminado personas, cómo han terminado testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez que han sido asesinados, que han aparecido muertos, que han aparecido sin vida en extrañas circunstancias. Y pues por supuesto ese también, ojalá no suceda, por supuesto podría ser el caso de Carlos Enrique Vélez, que está en este momento pidiendo por su seguridad, que está solicitando que su testimonio sea escuchado de manera virtual. Adicionalmente, pues les hablaba yo a ustedes de un hombre que recientemente pues va a testificar sobre este caso en contra de Álvaro Uribe Vélez, y es alias Caliche, quien en este caso va a declarar en el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a leer rápidamente esta nota para que ustedes sepan quién es él y quién es la persona que en este momento pues está rindiendo su testimonio. El Universal escribió: alias Caliche declarará en juicio contra Álvaro Uribe. ¿Qué revelará? La declaración de alias Caliche podría aportar pruebas clave en el caso. Fiscalía sostiene que hubo presiones y sobornos a testigos. Este martes se reanuda el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La jornada iniciará con la declaración de Mireya López, investigadora de la Fiscalía, y posteriormente será el turno de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, cuya intervención es considerada determinante en el caso. López, quien lleva 3 días compareciendo ante el tribunal, ha expuesto detalles sobre la investigación que condujo a la Corte Suprema de Justicia en 2018, cuando Uribe era senador. Su testimonio se ha desarrollado bajo interrogatorio de la Fiscalía, quedando pendiente el contrainterrogatorio por parte de la defensa del exmandatario. Después de la declaración de López, está programada la intervención de alias Caliche. Según la Fiscalía, López Callejas habría sido contactado en Pitalito, Huila, por personas allegadas al Partido del Centro Democrático con el objetivo de influir en Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso. Monsalve, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota, ha sostenido que le ofrecieron beneficios a cambio de retractarse de sus declaraciones en las que señala a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares. La Fiscalía sustenta su acusación en conversaciones de WhatsApp que evidenciarían la comunicación entre Monsalve y Caliche. En estos mensajes, alias Caliche asegura haber dialogado directamente con Uribe. Además, en su declaración previa ante la Corte Suprema, Monsalve indicó que el enlace entre Callejas y el Centro Democrático era el excongresista Álvaro Hernán Prada, el presidente del Consejo Nacional Electoral y quien de hecho también está siendo investigado por el presunto delito de soborno a testigos. De acuerdo con el testigo, este le habría solicitado con urgencia que emitiera una declaración retractándose y a cambio se le firmaría un documento que facilitaría su salida de la cárcel en 2 o 3 meses, o se le permitiría negociar otras condiciones. La Fiscalía continúa presentando pruebas que respalden la teoría del caso, mientras la defensa de Uribe mantiene su postura de que se trata de un proceso basado en falsedades. Eso es lo que menciona la oposición y por supuesto la defensa. Pues bueno, ya conocen ustedes quién va a ser ese próximo testigo, llamado Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, en donde pues en este caso él era el intermediario entre el Partido del Centro Democrático y el señor Álvaro Hernán Prada, para que Juan Guillermo Monsalve pues se retractara de lo dicho y cambiara su versión. A todos, como siempre, pues invitarlos a que nos dejen sus comentarios, qué han visto, qué a ustedes les ha generado intriga sobre este caso en contra de Álvaro Uribe Vélez. Los leo a todos. Bienvenidos al punto. No olviden dejar sus comentarios, su like, no olviden compartir, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.